Entonces estamos entrando a terreno del diseño propiamente tal de la red empresarial, donde vamos a ver este capítulo 3 que tiene que ver con la estructura y los módulos, ¿cierto?, de la red. Para eso entonces eh, nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en el modelo jerárquico de diseño de redes basado en la arquitectura empresarial de Cisco. El capítulo entonces vamos a comenzar con una discusión de la estructura de red jerárquica y a continuación veremos, ¿cierto?, los distintos módulos que se utilizan, ¿cierto?, dentro del diseño de esta red empresarial y se discute, ¿cierto?, los detalles de la arquitectura empresarial de Cisco. Después a continuación veremos una descripción detallada de los servicios que participan dentro de un diseño de red modular. Y finalmente terminamos con una discusión de los protocolos de administración de redes y sus distintas características. La jerarquía de la red, ¿cierto? Se explica el modelo de red jerárquica, el cual está compuesta de tres capas. La capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Las funciones generalmente asociadas con cada una de estas capas van a ser discutidas en detalle, así como el enfoque más, este es como usado como el enfoque más común para diseñar una red jerárquica. Históricamente se ha usado en el diseño de redes de área local empresarial y también en las redes de datos de redes de área extendida. Este modelo trabaja igualmente bien dentro de los módulos funcionales de la arquitectura empresarial de Cisco. Y aquí se podemos ver, ¿cierto?, que aquí, ¿cierto?, están las capas de las distintas redes de la red jerárquica, ¿no? La capa de acceso, la capa de distribución, ¿cierto?, y la capa de núcleo. Ese, cierto, es el concepto fundamental para entender la red, el diseño de una red jerárquica. Bueno, como decíamos recién, entonces, este modelo de red jerárquica provee un framework que los diseñadores de red pueden usar para ayudarse a asegurar que la red sea flexible y fácil de implementar y diagnosticar, en el sentido de ser un troubleshooting. Las capas del diseño de red jerárquica, como se muestra en la figura 3.1, bueno, la figura que está acá, ¿cierto? El modelo consiste entonces de tres capas, donde se muestra la capa de acceso, que es la capa donde se conectan los usuarios locales y los grupos de trabajo remotos, y en este caso cómo los usuarios acceden a la red. Por otro lado tenemos la capa de distribución, que provee, ¿cierto?, la conectividad basada en políticas. Y finalmente el núcleo, o el backbone que se conoce también, provee un transporte de muy alta velocidad para satisfacer la conectividad y las necesidades de transporte a los distintos dispositivos de la capa de distribución. Bueno, cada capa jerárquica se enfoca en funciones específicas, por lo tanto permitiendo que el diseñador de la red escoja el sistema correcto y las características basadas en sus funciones dentro del modelo. Este enfoque entonces ayuda a proveer una planificación de la capacidad en forma más exacta y minimizar, ¿cierto?, los costos totales del diseño. La figura que demostramos a continuación ilustra, ¿cierto?, una muestra de una red mostrando, ¿cierto?, el mapeo a las distintas capas del modelo jerárquico. Usted no tiene que implementar las capas jerárquicas como distintas capas o entidades físicas. Ellas son definidas para ayudar el diseño exitoso, ¿cierto?, de la red y para representar la funcionalidad que debe existir dentro de una red. La manera actual en la cual usted implemente las capas depende de la necesidad de la red que usted está diseñando. Cada capa puede ser implementada en routers o switches, representados por medios físicos o combinados en un solo dispositivo. Una capa en particular puede ser omitida,
pero jerárquicamente debería ser mantenida para el óptimo rendimiento de la red. Las siguientes secciones muestran el detalle, ¿cierto?, de la funcionalidad de las tres capas y los dispositivos usados para implementarlos. Bueno, en esta figura entonces se representa, ¿cierto?, la funcionalidad de la capa de acceso, que está representada por esta capa que se muestra a continuación, ¿cierto?, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, esta capa interacciona con la capa de acceso, con las capas de distribución, ¿cierto?, que es la próxima capa, y a su vez, ¿cierto?, cómo los usuarios locales que vendrían a acceder, ¿cierto?, a estos switches a través de los switches de acceso, y los usuarios remotos que se puedan conectar a través de una línea telefónica, ¿cierto?, a través de un servidor de acceso, o a través de la internet, ¿cierto?, o a través de una conexión remota a través de una red de área extendida.